Abdul Baha, La construcción de un nuevo mundo, de Amin Egea, capítulo 8. En sus escritos, Baha'u'lláh enseña que todas las religiones proceden del mismo Dios y tienen dos propósitos en común. Señala, el primero es librar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia y guiarlos a la luz del verdadero entendimiento. El segundo es asegurar la paz y tranquilidad del género humano y proveer todos los medios por los cuales éstas pueden ser establecidas. Baha'u'lláh afirma además que los mensajeros de Dios deben ser vistos como médicos, cuya tarea es fomentar el bienestar del mundo y sus pueblos, para que, mediante el espíritu de la unicidad, curen la dolencia de esta humanidad dividida. Las enseñanzas bahá'ís sostienen asimismo que las necesidades de la humanidad no son siempre las mismas, puesto que, conforme el ser humano madura y progresa en su evolución social e intelectual, ha de afrontar nuevos desafíos y retos. Siendo así, de tiempo en tiempo, Dios envía a la humanidad un nuevo educador, cuya misión es revitalizar las verdades espirituales contenidas en las religiones precedentes, al tiempo que trae nuevas enseñanzas adecuadas para el momento concreto en el que vive la humanidad. A cada uno de los fundadores de las diferentes religiones nos dice Baha'u'lláh, Dios le ha encargado actuar en la forma que mejor satisfaga los requisitos de la época en que aparece. Desde esta perspectiva, todas las religiones son en realidad una sola, pues comparten una fuente común, Dios, un propósito común, y responden al mismo plan divino para la educación espiritual de la humanidad. En un acto celebrado en una iglesia de Nueva York en 1912, Abdul Baha explicó así esta enseñanza de Baha'u'lláh. Las religiones son muchas, pero la realidad de la religión es una. Los días son muchos, pero el sol es uno. Las fuentes son muchas, pero el manantial es uno. Las ramas son muchas, pero el árbol es uno. Las religiones divinas son como el curso de las estaciones del año. Aunque el calendario cambia y los años avanzan, cada primavera que vuelve es el regreso de la primavera que se ha ido. Esta primavera es la renovación de la anterior. Los profetas divinos son como la llegada de la primavera, cada uno renovando y vivificando las enseñanzas del profeta que le precedió. En uno de sus escritos, Abdul Baha presentó la idea de la siguiente manera. La religión de Dios es una sola y es la educadora de la humanidad, mas necesita ser renovada. Cuando plantas un árbol, su altura aumenta día tras día. Produce flores, hojas y sabrosos frutos, pero después de un largo tiempo se vuelve viejo y ya no produce ningún fruto. Entonces, el cultivador de la verdad recoge la semilla de ese mismo árbol y la siembra en un suelo virgen.
y de pronto aparece el primer árbol, tal como era antes. Así pues, cuando Bahá'u'lláh anunció ser el enviado de Dios para esta época, su propósito no era simplemente inaugurar una nueva religión en un mundo en que ya existen tantas y tan diversas confesiones religiosas, lo que le llevaría a soportar 40 años de destierro y prisión. Tampoco fue el deseo de crear una nueva corriente religiosa o simplemente reformar alguna de las religiones que le precedieron. Al contrario, Bahá'u'lláh presentó su dispensación como la continuación de las dispensaciones religiosas del pasado. Esta es la inmutable fe de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro, afirmó, investida con un propósito único y con unas nuevas enseñanzas de origen divino que son acordes a las exigencias, necesidades y requerimientos de nuestra época y a los retos y desafíos a los que deberá hacer frente la humanidad en los siglos venideros. Cada dispensación religiosa ha traído consigo una idea central que ha marcado su propósito y su papel en el desarrollo humano. En el zoroastrismo, por ejemplo, la idea central es la capacidad del individuo de decidir entre el bien y el mal. La idea central del budismo es la importancia de desatarse de lo material. En el judaísmo y en el islam, la idea central es la existencia de un solo Dios, que está más allá de las percepciones y el entendimiento del ser humano. El mensaje de Cristo giró en torno a la idea central del amor. El punto alrededor del cual giran todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh es la idea de la unidad de la humanidad. En sus escritos, él anuncia que el ser humano ya ha pasado las etapas de su niñez y juventud y se encuentra preparada para entrar en la era de su madurez. En esa nueva etapa de la historia, la humanidad se despojará del lastre de la guerra. Los pueblos del mundo comprenderán que tal y como escribió Bahá'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, y se unirán entre sí, dejando atrás formas de odio como el racismo, el nacionalismo, el fanatismo religioso o el sexismo. En resumidas cuentas, el propósito de su dispensación es el advenimiento de un nuevo orden para la humanidad. El propósito de este agraviado, al soportar desdichas y tribulaciones, escribió al final de sus días, no ha sido sino extinguir la llama del odio y la enemistad, para que el horizonte de los corazones de los hombres se ilumine con la luz de la concordia y alcance la verdadera paz y tranquilidad.